Hola, buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a seguir con el grupo de estudios nuevo que estamos viendo, que hemos puesto el título de lo que he aprendido en la habitación del hospital. Entonces, una cosa que me chocó mucho, yendo al hospital, pasando las noches en el hospital, es que la diferencia o la distancia entre el nacimiento y la muerte muchas veces es una pared o una planta. Yo recuerdo yendo para cambiar, porque yo normalmente estaba ahí en las noches, entonces ya yendo para estar ahí por la tarde. Entonces, un día en particular, yo tenía que pasar primero, el ascensor ya, claro, empezaba ya debajo, a la entrada, y entonces ya la tercera planta era la planta de los nacimientos, y después mi suegra estaba en la quinta, creo que era. Y un día yo subí en el ascensor y un grupo ya salió en la tercera, porque claro, iban ya de visita a alguien que ya justo había tenido un bebé. Entonces, claro, ahí abre la puerta y ves una celebración del comienzo de vida. Y después llegamos a la planta arriba y ahí en la sala de espera había un grupo de gente triste porque se habían despedido de un ser querido. Entonces, claro, ya estamos hablando de 5 segundos o menos de distancia. Pero es un recuerdo. Era un recuerdo para mí. Que hay poca distancia entre las dos cosas. Que si nosotros nos hemos nacido, hay algo seguro que viene. Y eso es la muerte. Y hay otra parte que viene después. Es el juicio. En Hebreos, hoy vamos a ver dos pasajes y dos temas, conectados. Pero primero Hebreos 9, y voy a empezar en el versículo 26. Aquí está hablando del sacrificio de Jesús, ya para el pecado del hombre. Y en el contexto compara su sacrificio con el sacrificio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Como el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo para presentar un sacrificio una vez al año para el pecado del pueblo. Entonces ya hay muchas cosas que tenía que hacer para prepararse. Pero entonces en este capítulo está hablando de esas dos cosas. Y vemos que Jesús fue el sacrificio de una vez, para todo el tiempo. Perdón, entonces aquí dice en el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, otra vez está comparando, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, hablando de Jesús, por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, y eso los seres humanos, no solo los hombres, entonces para los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces allí tenemos una cosa que todos nosotros sabemos, que a nosotros nos tocará morir en algún momento.
Entonces, pero eso no es el final de la vida, no es el final. En ese momento yo no dejo de existir, porque tenemos un alma, que realmente es lo que somos dentro de esta carne. Entonces ya después de esta vida viene el juicio. Y en ese juicio habrán como dos tipos de juicio. Entonces ya si yo he reconocido mi necesidad de Jesús, porque no puedo obrar para merecer su amor, entonces voy a entrar en su presencia, voy a entrar en el cielo, voy a recibir esa recompensa de su obra. Entonces como dice en 1 de Juan 1:9, sí, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a recibir si hemos confiado en Él, si hemos confesado nuestros pecados a Él. No digo a otra persona, a Él. Entonces es importante porque confesar también reconoce que no soy suficiente para cambiarlo, para mejorarlo. Necesito a Él limpiarme de toda maldad. No me puedo duchar y quitarme la maldad, porque mi corazón lleva la maldad y solo Dios puede limpiar el corazón. Yo puedo intentar hacer cosas mejor, pero yo sigo peleando con lo que no debo hacer. Como Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces ya habla de esa batalla continua. Pero tenemos que reconocer que necesitamos a Dios y confesar nuestros pecados a Él. Y Él nos perdona. Y Él nos limpia de toda maldad. Entonces, si eso hemos hecho, entonces ya entraremos en su presencia. Y después la Biblia dice que sí habrá un juicio de nuestras obras. En ese caso, no hemos entrado por nuestras obras, pero sí habrá un juicio de nuestras obras, donde nuestras obras pasarán por el fuego y se va a ver ya el motivo o la motivación que he usado en hacer esas obras. Y hay cosas que ya saldrán, ya que son de oro y de plata, y entonces ya saldrán por el otro lado, y hay otras obras que se van a quemar. Pero otra vez digo y explico que esa persona ya ha entrado en la presencia de Dios. Pero hay otro juicio, que es para esa persona que cree que va a entrar en el cielo porque es buena persona, porque ha hecho cosas buenas, porque ha intentado ayudar a todos y no hacer daño a nadie. Y no necesito a Dios, y no necesita a Dios. Esa persona va a estar ahí delante del trono. Y entonces ya Dios va a empezar a mostrar las obras de su vida. Porque esa persona va a entrar en su presencia ya con la actitud de merecer el cielo. Pero se verá que no se puede ganar el perdón de Dios. La barra no es compararnos con otro. Aquí es ver si hemos llegado a la perfección. Si hemos llegado, si no hemos pecado en ningún momento, y por eso ya tenemos el corazón limpio. Si crees así, te has equivocado. Porque dice la Biblia
en Romanos y en Primero de Juan también, que todos nosotros hemos pecado. Y otra vez, es muy fácil para nosotros pensar o decir, sí, pero no como esa persona, no como mi vecino, no como... Pero en ese momento, en ese juicio, si no hemos pedido el perdón de Dios por lo que Jesús hizo por nosotros, si estamos ahí intentando entrar en el cielo por nuestras buenas obras, veremos que no es suficiente. En ese momento Dios va a decir, mira, apártate de mí, nunca te he conocido. Esas palabras tan fuertes, pero será una realidad si estás confiando en tus obras, no en la obra de Jesús solo. Entonces vendrá un juicio, como dice aquí. Y después hay un futuro, una promesa en el futuro, que Jesús volverá para los suyos. Y en ese momento no tendrá nada que ver con el pecado. Porque la primera vez Él vino para hacer un sacrificio, para cubrir el coste, el precio del pecado. Pero la segunda vez vendrá en victoria para llevarlos, todas las personas que han recibido su perdón por su obra perfecta. Entonces, es importante parar para reflexionar. ¿En qué estoy confiando? Cuando una persona empieza a hablar del pecado y del juicio, ¿qué es lo que viene a la mente? ¿Que soy buena persona? ¿Que hago buenas cosas? ¿Que intento no hacer daño a nadie? Si esas son las cosas que vienen a tu mente, te animo a parar y orar y hablar con Dios. Porque hay muchos versículos que hablan de nuestros corazones y lo que llevamos en el corazón no es bueno. Todos nosotros somos egoístas. Todos nosotros buscamos el mal. No somos suficientemente buenos para poder proclamar delante de Dios que nosotros merecemos entrar en su presencia. Pero si al oír el concepto del pecado y el juicio reconoces que estás a salvo porque Jesús te ha amado a pesar de tu pecado. Y Jesús ha ocupado tu lugar para pagar por tus pecados. No porque has sido buena persona, pero porque Él te ama. Y como hemos hecho referencia tantas veces a Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si esas cosas son las cosas que vienen a la mente, entonces tú ya tienes paz con Dios. Entonces ya debemos vivir diferentes del mundo. Ya debemos aplicar lo que sabemos y seguir conociéndole más y más. Porque es importante reconocer que para todos los seres humanos viene la muerte en algún momento y después el juicio. Y la otra cosa que al hablar de que nos viene la muerte y después de esto el juicio, muchas veces para nosotros hay la pregunta, ¿por qué? Si tú ves una persona que en tu mente es buena persona y estás sufriendo una enfermedad, o si tú estás
peleando, sufriendo a través de una enfermedad, hay esa pregunta lógica: ¿por qué? Dios, ¿por qué permites esto? Y hay muchos contextos, y aquí en unos pocos minutos no pretendo contestar a todo. Pero quiero dejar algunos conceptos, que son cosas que yo he experimentado, que yo he aprendido. Y realmente, estoy ya estudiando el concepto del sufrimiento. Pero hay un texto que sale en Juan 9. Entonces aquí, voy a empezar. Dice, esto es Juan 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces ahí es una pregunta que, si somos honestos, muchas veces preguntamos. Porque este hombre que ven, entonces ya él había nacido ciego. O igual podemos pensar que había nacido con una enfermedad. Entonces, esa pregunta de ¿por qué? ¿Había pecado él? ¿O había pecado sus padres? Pero el concepto aquí es un concepto que viene del Antiguo Testamento, que tú recibes lo que haces. Entonces, si haces bueno, recibes bueno. Si haces malo, recibes malo. Pero aquí Jesús enseña algo más profundo. Entonces él dice en el versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y después responde. Y es curioso porque en lo demás del capítulo, después de sanar a este ciego, ya sale, es como una guerra con los fariseos, ya discusiones y todo, por el tema de sanar a este. Pero Jesús dice que mira, ya hay veces que sufrimiento viene de nuestras decisiones. Eso sí. Pero también hay momentos que no. Hay momentos que pasamos por cosas y Dios usa ese contexto para enseñar, para mostrar verdad, también para enseñarnos a nosotros o a los demás, para que la gente vea que Él es luz del mundo, Él es esperanza. Porque para Él lo más importante no es que tengas una vida fácil aquí, no es que tengas una vida cómoda aquí, no es que puedas vivir como un niño como un chico de 20 años aquí, aunque tengas 90. Entonces, Él camina con nosotros en cada momento, si es con una enfermedad, con sufrimiento, con cargas, Él sigue caminando con nosotros. Pero lo que quiere hacer es que Él quiere hacer que nosotros le conozcamos y también que este mundo pueda conocerle a Él a través de nuestra manera de vivir. En medio de una enfermedad, en medio de un sufrimiento. Porque a veces hablamos de que Dios es tan bueno, pero después vemos una cosa que no es bueno.
Entonces, ¿cómo haces? ¿Qué haces con eso? Entonces, ya nos entra esa duda, pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Es por pecado mío? ¿Es por pecado de mi familia, de mis padres? Y a veces puede ser, pero a veces no. A veces es un recuerdo que esto no es nuestro hogar, que estamos de paso aquí. Dios no quiere que estemos cómodos aquí. Dios quiere que recordemos que nuestro hogar está allá. Entonces, la vida no se trata de vivir un cierto número de años aquí. Es vivir y conocerle aquí. Y crecer en ese conocimiento de Él, pero conocerle y reconocer que Él es lo que necesitamos. Y reconocer que nuestro hogar está ahí, mantener los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y Él que está preparando un lugar para nosotros. Entonces, es lógico ver sufrimiento, ver enfermedades, ver problemas y tener esa duda, esa pregunta, ¿por qué? Y muchas veces la duda es algo bueno en nuestras vidas, porque nos hace parar y reflexionar. Si estoy pasando una enfermedad, un problema, es importante ya verme delante de Dios, ver si estoy haciendo algo mal, ver si he puesto otro Dios en minúscula delante de Dios. Pero ya eso es reflexionar delante de Dios, yo delante de Él. Y si no es así, si yo he confesado todo y ya estoy intentando seguirle, pero me sigue esta situación, entonces volver a reconocer que Él es Dios. Y lo que me viene no es por castigo, por mis decisiones o como resultado de lo que hago. Es porque vivimos en un mundo roto por el pecado. Es porque vivimos ya como peregrinos. Estamos aquí un tiempo y ese tiempo va rápido. Entonces, Dios quiere que aprovechemos de este tiempo y que recordemos que Él es Dios. Y como hemos dicho tantas veces, usa todo por el bien. En este caso, usó esta situación de este hombre ciego para enseñar y mostrar la esperanza, el poder, la identidad, y también para confrontar algunas de las enseñanzas de los fariseos. Entonces igual estás pensando, pero entonces Dios es un malo, porque deja a la gente que sufra para hacer su voluntad. Es importante reconocer que este mundo está roto no por Él, sino por nosotros. Por nuestras obras, por nuestros pecados, por nuestros deseos, nuestros pensamientos. Entonces, es curioso, incluso puedes mirar cosas naturales, tormentas y huracanes y toda. La mayoría de las cosas que ya están llegando a un extremo han llegado a ese punto por lo que nosotros hemos hecho, por nuestro egoísmo de intentar sacar lo máximo de la naturaleza, del diseño de Dios,
para nuestro bien. Para nuestro bien. Entonces ya, para aprovechar al máximo. Y no digo aprovechar como algo positivo, pero yo quiero ya malgastar el medio ambiente para ganar para mí. No me importa lo que pasa en el medio ambiente. Pero esa actitud de no ser dueños responsables, entonces ya ha causado situaciones más extremas en la naturaleza. Entonces vemos huracanes tan grandes que nunca han habido y decimos, pero Dios, ¿cómo puedes? Y Dios dice, mira, yo había diseñado una creación, un mundo que era bueno. ¿Y quién cambió esa creación? Dios no lo ha hecho, lo ha permitido. Pero ha sido el ser humano. Y es importante no ser tan general. Ha sido yo y tú. Pero a pesar de nuestras decisiones, Dios dice, mira, voy a aprovechar de estas situaciones que habéis creado para enseñaros que hay esperanza, a pesar de lo que ves en el mundo, a pesar de lo que piensas, a pesar de tus tradiciones y tus dudas. Os voy a recordar que yo estoy y que esto no es tu hogar y que hay un futuro y hay una esperanza. Entonces es verdad que nos viene la muerte y el juicio en algún momento en el futuro. Y hay cosas que igual llegamos a decir que no entiendo el por qué. Pero en todo tenemos que volver a reconocer que tenemos un Dios que nos ha dado un camino, que nos ha dado puente, que tiene compasión de nosotros, que está caminando con nosotros, que nos trae paz. Entonces, todas las cosas que hemos visto hasta ahora en este estudio. Entonces, es importante ir construyendo, porque Dios es fiel en todo y siempre es fiel. No lo olvides. Aunque igual entre el comienzo de la vida aquí en la tierra y el final de la vida aquí en la tierra, igual es una diferencia de planta o entre un lado y otro lado de la pared. Pero tenemos un Dios que es mucho mayor que lo que vivimos aquí, lo que experimentamos y nuestras dudas y problemas aquí en la tierra. Entonces, te animo, cuando vienen esas dudas, volver a reconocer que a veces las cosas que están pasando, Dios las usará para mostrar su poder y su gloria al mundo, para que haya más gente que reconozca que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que Él es lo que necesitamos. No lo olvides. Que Él realmente, aunque suena fácil y sencillo, Él realmente es lo que necesitamos, sea que sea la situación en nuestra vida. Él es más grande que tu gigante, es más grande que tu montaña, que ya te quita la vista. Y Él es el que siempre está ahí contigo y seguirá haciendo la obra en tu vida. Y encima te ama, a pesar de lo que tú hayas hecho, te ama y seguirá amándote hasta el final. Bueno, vamos a orar un momento. Señor,
Gracias por las promesas en tu palabra, Señor. Y aunque esta vida no es una vida fácil, y nunca has prometido que tendremos una vida fácil, tú sí nos has prometido que estarás con nosotros hasta el final. Gracias, Señor. Gracias por cada promesa que tú nos has dado. Y que podemos saber que estás ahí, aunque estamos en medio de un momento difícil, aunque estamos peleando con una enfermedad o algún tipo de sufrimiento o alguna duda, tú estás ahí. Y Señor, ayúdanos a levantar nuestros ojos y nuestras cabezas y ver que tú, el Dios de la creación, que tú estás con nosotros y sigues haciendo una obra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos a reconocer también tu amor y que no podemos ganar ese amor, no podemos merecer ese amor. Tú nos amaste en el momento más bajo de nuestras vidas y sigues amándonos ahora. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender ese concepto. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Como siempre, si tienes una duda, si tienes un problema, si tú estás sufriendo o pasando por una enfermedad y estás ahí sin poder salir de una duda, una pelea mental, porque sigues preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo he hecho? Te quiero animar hoy. Primero, ver que Dios está ahí. Y que a veces las cosas que pasamos no es por algo que hemos hecho, sino es por la verdad que vivimos en un mundo roto, pero solo estamos de paso aquí. Y todo esto se va a cambiar por mejor si estamos con Jesús, si hemos recibido su perdón por su obra. Entonces te animo, si tienes cualquier necesidad, contacta con nosotros. Y quiero que sepas que tú vales mucho para Dios y también para el cuerpo, su cuerpo aquí en la tierra. Tú eres una parte importante. No lo olvides. Tú eres parte de su obra maestra. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto. Más grande la historia, te rescató la muerte derrotó, cántenlo, Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, la vida eterna tú ganaste.